Vivimos en una era donde los superhéroes están por todas partes. En la pantalla grande, en los cómics, en los videojuegos, pero más allá de los rayos láser, las telarañas o los martillos mágicos, hay una pregunta que pocas veces nos detenemos a explorar. ¿Qué nos enseñan los superhéroes sobre la moralidad? ¿Son simplemente fantasías escapistas o verdaderos modelos éticos envueltos en spandex? Para entenderlo, pensemos en una situación cotidiana. Imagina que vas por la calle y ves a alguien robando una tienda. ¿Qué haces? ¿Intervienes? ¿Llamas a la policía? ¿Te alejas porque no es tu problema? Ese dilema ético, con sus mil matices, es el pan de cada día de los superhéroes. Solo que ellos lo viven a una escala mucho más grande: salvar el mundo o respetar la soberanía de los pueblos, detener a un villano antes de que actúe o esperar pruebas. Como decía Aristóteles, el objetivo de la vida no es simplemente vivir, sino vivir bien. Y vivir bien implica tomar decisiones morales, incluso cuando no hay una respuesta correcta. Por eso, los superhéroes no solo son figuras de acción, son espejos éticos que nos devuelven una pregunta clave: ¿qué harías tú si tuvieras poder? Pensemos en Spider-Man. Su frase icónica, con gran poder viene una gran responsabilidad, podría estar colgada en la pared de cualquier clase de filosofía moral. Esta idea conecta con el pensamiento del filósofo Immanuel Kant, quien sostenía que nuestras acciones deben ser guiadas por principios universales, no por conveniencia. Si tienes el poder de evitar un mal, ¿estás moralmente obligado a hacerlo? La moralidad, en el universo de los superhéroes, no es algo blanco o negro. Es un terreno gris, lleno de decisiones complejas y consecuencias impredecibles. Así como en la vida real. En este guión, vamos a explorar cómo los superhéroes encarnan distintos tipos de moralidad, cómo reflejan los dilemas que enfrentamos cada día y por qué sus historias son mucho más que entretenimiento, son laboratorios éticos en movimiento. Para entender el primer tipo de moralidad que aparece en el mundo de los superhéroes, hablemos de uno de los más clásicos: Superman. El hombre de acero. El último hijo de Krypton. Un símbolo viviente del bien. Pero, ¿qué significa ser bueno en su mundo? Superman representa lo que muchos filósofos llamarían moralidad deontológica, es decir, una moral basada en reglas. Para él, hay cosas que simplemente no se hacen, sin importar las circunstancias. No mata, no miente, no toma atajos. Incluso si al hacerlo pudiera evitar desastres. Podríamos compararlo con ese amigo que siempre sigue las reglas, incluso cuando romperlas parecería más práctico. Si están en un semáforo a las 3 de la mañana y no viene nadie, él esperaría a que se ponga verde. No por miedo a una multa, sino porque cree que así deben hacerse las cosas. Esta idea se vincula directamente con el pensamiento de Kant. Según Kant, debemos actuar de forma que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal. En otras palabras, no se trata de lo que nos conviene, sino de lo que sería correcto si todos lo hicieran. Pero, aquí viene lo interesante: la moralidad de Superman, aunque admirable, no está libre de críticas. En un mundo real, las reglas absolutas a veces entran en conflicto con la realidad. ¿Qué pasa si seguir la regla causa más daño que romperla? ¿Está Superman dispuesto a sacrificar vidas solo por mantener sus principios? Y ahí es donde comienza el verdadero dilema. Pensemos en una situación común. Si alguien te pide ayuda con una mentira piadosa, digamos, cubrirlo porque faltó al trabajo por una razón personal, ¿la dices? ¿O sigues la regla de no mentirás? Ahí estás tú, entre lo correcto y lo compasivo. Justo como Superman, cada vez que se enfrenta a un dilema ético. Superman nos recuerda que tener poder no basta, también hace falta convicción. Pero su camino, aunque noble, no es el único. Porque hay héroes que no ven las cosas tan claras, que viven en el terreno fangoso de lo relativo. Y uno de ellos es Batman. Si Superman representa la claridad moral, Batman es todo lo contrario: un héroe que se mueve en la penumbra, no solo literal, sino ética. Mientras Superman vuela por los cielos guiado por principios inquebrantables, Batman se arrastra por los callejones de Gotham, enfrentando decisiones sucias con las manos aún más sucias. Pero no lo hace por placer, lo hace porque cree que no hay otra forma. Batman es el ejemplo clásico de lo que podríamos llamar moral utilitarista, la idea de que lo correcto es lo que genera el mayor bien para el mayor número de personas. No se pregunta: ¿es esto moralmente correcto en sí mismo?,
sino esto ayudará a salvar más vidas al final del día. Volvamos a un ejemplo cotidiano. Imagina que eres maestro y descubres que un estudiante hizo trampa en un examen. Lo repruebas, lo denuncias, o hablas con él en privado para entender por qué lo hizo. La respuesta no es simple, y Batman lo sabe. Cada acción tiene consecuencias, y él carga con ellas. En palabras de John Stuart Mill, uno de los padres del utilitarismo, las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad. Para Batman, la justicia no es un ideal puro, es un resultado. Si tiene que espiar, intimidar o manipular para proteger a Gotham, lo hará. Pero, ¿hasta qué punto puede uno justificar lo injustificable? Batman no mata, pero no siempre salva. No cruza ciertas líneas, pero las roza constantemente. Vive atormentado por las decisiones que toma, y eso lo humaniza. Porque, a diferencia de Superman, Batman es un hombre común, sin poderes, lleno de miedos, traumas y contradicciones. Por eso, tanta gente se identifica con él. Porque sus dilemas se parecen más a los nuestros. A veces mentimos para evitar un conflicto. A veces callamos por miedo. A veces tomamos decisiones que no son buenas, pero nos parecen necesarias. Y como Batman, después de hacerlo, seguimos adelante, cargando el peso. Pero Batman no está solo en este terreno moral incierto. Hay héroes que van aún más lejos, que rompen todas las reglas, que cuestionan si el sistema merece ser salvado. Y uno de ellos es Rorschach. Si Superman es la regla, y Batman el equilibrio tenso entre el ideal y la utilidad, Rorschach, del universo de Watchmen, representa algo radical, la visión moral que no negocia, que no duda, que juzga el mundo en blanco y negro, sin matices. Rorschach es brutal, implacable y profundamente perturbado. Pero también es uno de los personajes más filosóficamente complejos del mundo del cómic. Él no busca justicia dentro del sistema, él considera que el sistema está podrido. Para él, no hay lugar para la compasión con el culpable, ni para la ambigüedad moral. O eres bueno, o eres malo. En palabras suyas, el bien y el mal no son cuestiones relativas. No son decisiones personales. Son absolutos. Esta forma de pensar recuerda al realismo moral extremo, donde se asume que existen verdades morales objetivas, aunque duelan. Rorschach no es un héroe en el sentido tradicional, sino un vigilante que ha decidido ser el castigo de un mundo sin control. Su visión moral puede compararse con personas que creen que las normas deben cumplirse sin excepciones, incluso si eso genera sufrimiento. Es como ese conocido que dice, si alguien roba, no importa si tenía hambre, debe ir a la cárcel. No hay contexto, solo juicio. Pero hay una paradoja aquí. Rorschach está tan convencido de su verdad que se vuelve ciego a otras perspectivas. No reconoce la empatía como parte de la justicia. Y eso lo vuelve peligroso. Porque cuando tu moral es rígida como el acero, puede romperse en lugar de adaptarse. En el clímax de Watchmen, cuando se le pide guardar silencio para evitar una guerra nuclear, Rorschach se niega. Nunca transigiré. Ni siquiera ante el apocalipsis, dice. Y es ejecutado por mantenerse fiel a su verdad. Esa escena nos plantea una pregunta incómoda. ¿Es la honestidad más importante que la paz? ¿Debemos decir la verdad, aunque destruya el mundo? Rorschach representa al idealista extremo. Aquel que prefiere caer antes que traicionar su ética. Admirable, pero también aterrador. Porque, como advirtió Nietzsche, quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y de este mundo de sombras, emergen otros héroes que se alejan aún más de las normas, los antihéroes. Aquellos que no quieren ser salvadores, pero terminan siéndolo, a su modo. En el cine, los cómics y las series, hay una figura que ha ganado fuerza en los últimos años, el antihéroe. Personajes como Deadpool, Punisher o incluso Homelander, aunque este último está al borde del villano, encarnan una nueva moral, la que no pretende ser ejemplo de nada, pero sí genera resultados. ¿Quién es un antihéroe? Es aquel que no sigue los valores clásicos del héroe. No es noble, ni justo en el sentido tradicional. Puede ser violento, sarcástico, inmoral, pero su causa, o su intención, lo hacen funcional dentro de un contexto que parece roto.
Son como esos empleados en una empresa que no siguen las reglas, pero logran resolver los problemas que nadie más puede. Panischke, por ejemplo, no cree en la justicia del sistema. Cuando asesinan a su familia y el gobierno no hace nada, él decide tomarse la ley por su cuenta. Su moral no busca redención ni aceptación. Él mata criminales sin remordimiento. Hay gente que necesita morir. Ese es mi código. Esto choca con el pensamiento ético tradicional, donde matar está mal sin importar el contexto. Pero el antihéroe vive en un mundo donde las reglas han dejado de proteger a los inocentes y la justicia se ha vuelto ineficiente. Así nace su justificación. Filosóficamente, esto se relaciona con el utilitarismo extremo. Si un acto produce un bien mayor, entonces está justificado, sin importar lo inmoral que parezca. Un ejemplo clásico sería: si al matar a un terrorista evitamos que explote una bomba que matará a 100 personas, ¿deberíamos hacerlo? En ese dilema, el antihéroe responde sin dudar: sí. Pero esto abre otra puerta peligrosa. Porque una vez que cruzas esa línea, ¿dónde se detiene tu justificación? ¿Cuántos más se pueden sacrificar por un bien mayor? El auge del antihéroe refleja también una sociedad cada vez más cínica. Nos hemos vuelto escépticos ante los gobiernos, las instituciones, las promesas. Vemos corrupción, injusticia, desigualdad, y eso nos hace cuestionar si la moral tradicional todavía sirve. En este entorno, aparecen superhéroes con códigos flexibles, como Tony Stark, quien es carismático, egocéntrico, pero también consciente de sus errores. Él representa a un nuevo tipo de héroe, el imperfecto que intenta hacer lo correcto desde su humanidad. En Avengers, Civil War, Tony defiende el control gubernamental sobre los superhéroes. Lo hace porque siente culpa por los daños colaterales que causaron sus acciones. Él cree que una regulación es necesaria, aunque eso signifique ceder libertad. Esta postura contrasta con la de Capitán América, que representa la desconfianza hacia los gobiernos y la defensa de la libertad individual. Para él, ceder el control es peligroso, porque el poder puede corromperse fácilmente. El conflicto entre ellos no es sobre quién es bueno o malo. Es un choque de visiones éticas, libertad versus seguridad. Y aquí entramos en un dilema que vivimos todos los días. ¿Preferimos más seguridad, aunque perdamos libertad? ¿O defendemos la autonomía individual, aunque eso implique mayores riesgos? Este debate no tiene una respuesta única, y eso lo hace tan potente. Porque, como decía Kant, obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. Pero en un mundo tan diverso y caótico, ¿cómo aplicamos una moral universal? Los superhéroes no nacen del vacío. Son productos culturales. Reflejan lo que la sociedad valora, teme o desea. Y por eso, su moral cambia con el tiempo. En los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, aparece Capitán América como símbolo del patriotismo. Un héroe noble, fuerte, que pelea por el bien común. Estados Unidos necesitaba símbolos de esperanza. Y él lo era. Pero décadas después, en los años 80 y 90, el clima era otro. La Guerra Fría, el desencanto político, la desigualdad creciente, hicieron que los héroes se volvieran más oscuros. Surgieron figuras como Spawn, Wolverine y los ya mencionados Punisher y Rorschach. Hoy, vivimos en la era del cuestionamiento. Las redes sociales nos permiten ver las contradicciones de los poderosos. El héroe tradicional ya no nos representa del todo. Por eso, aparecen historias como The Boys, donde los superhéroes están al servicio del poder corporativo y su moral es puro marketing. Allí, el mensaje es claro: incluso los íconos pueden corromperse. Esto nos lleva a una idea clave: no hay moral sin contexto. Lo que ayer fue heroico, hoy puede parecer problemático. Lo que hoy celebramos, mañana podríamos criticar. Como dijo Heráclito, nada es permanente, excepto el cambio. Un tema recurrente en las historias de superhéroes es: ¿qué haces con el poder que tienes? Porque todo poder conlleva responsabilidad, pero también tentación. Los superhéroes pueden volverse arrogantes. Pueden creer que están por encima del bien y del mal. Y eso es peligroso. Doctor Manhattan, en Watchmen, es un ser casi divino.
pero su poder lo desconecta de la humanidad. Deja de sentir empatía. Para él, la vida humana es insignificante. Y esa indiferencia puede ser tan peligrosa como la violencia. Aquí entramos en el dilema de los líderes en la vida real. Cuando una persona tiene mucho poder, económico, político o simbólico, ¿cómo se mantiene humilde? ¿Cómo se asegura de no cruzar la línea? Los superhéroes nos muestran que incluso los más fuertes pueden caer. Que el poder no solo revela quién eres, también te transforma. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y tal vez por eso nos atraen más los héroes vulnerables. Aquellos que, a pesar de su fuerza, dudan, sufren, cometen errores, y aún así siguen intentando hacer lo correcto. ¿Qué es ser un verdadero héroe? Después de explorar tantos ejemplos, llegamos a una pregunta fundamental. ¿Qué define a un verdadero héroe? ¿Es alguien con superpoderes? No necesariamente. Ser un héroe no tiene que ver con volar o lanzar rayos. Tiene que ver con tomar decisiones difíciles cuando nadie más quiere hacerlo. Con defender valores incluso cuando es más fácil rendirse. Con inspirar a otros, no con miedo, sino con ejemplo. Spider-Man lo resume perfectamente. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa frase no habla solo de superpoderes. Habla de lo cotidiano. Si tienes influencia, si tienes una voz, si puedes ayudar a alguien, eso es poder. Y la forma en que lo uses define tu moral. Hay héroes anónimos en hospitales, en barrios pobres, en movimientos sociales. Personas que, sin capa ni escudo, luchan cada día por mejorar algo. Por cuidar, por educar, por defender. Y ahí está el mensaje central. Los superhéroes nos inspiran no porque sean perfectos, sino porque intentan ser mejores. Al final, las historias de superhéroes son espejos. Nos muestran lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Nos hacen preguntar, ¿qué haría yo en su lugar? Y esa es la clave. No importa si eres fan de Marvel o DC, de Batman o Deadpool, de Superman o Wolverine, lo importante es que entiendas que la moral es un proceso, no una receta. Que cuestionarte es sano. Que cambiar de opinión no es debilidad. Y que ser héroe no es volverse invencible, es decidir actuar, incluso con miedo. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Así que tal vez la pregunta no es si existen los superhéroes, sino, ¿estás dispuesto a ser uno? Y no necesitas una capa. Solo necesitas coraje, empatía, y la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te esté mirando. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima.